Muy buenas tardes, queridos seguidores, miradores, oidores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa en vivo. Esta ocasión trataremos un tema relativamente novedoso para la Comuna de la Palabra, pues inusualmente hemos tratado temas literarios. Hemos tratado diversos temas, ciencia, música, cine, hasta poesía quizá un poco, filosofía, educación, hemos tratado una diversidad de temas. No quiero dejar de señalar que hoy día 3 de octubre, prácticamente ayer se conmemora un año más de la, no voy a decir memorable, pero de la que no podemos olvidar, masacre del 2 de octubre de 1968, 51 años después. Y no quiero tampoco dejar que el 1 de octubre se cumplió un año más del triunfo de la Revolución China dirigida por el buen Mao Zedong, que no voy a hablar del presidente Gonzalo, pero sí vamos a hablar del presidente Mao Zedong, que aparecía en las fotos a un lado del presidente Gonzalo. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero lo voy a dejar ahí. No quiero dejar de recordar que una semana más la mentira histórica sobre la desaparición forzada en contra de su voluntad de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixtla de Guerrero, cumplen 5 años. La mentira histórica sigue ahí y no existe ni explicación verosímil de si fueron asesinados, dónde están, ni si no lo fueron, dónde están y quiénes fueron. No quiero dejar de enviar el fraterno saludo a Angélica. Sabe que seguimos esperando a nuestra estudiante Viridiana, que ya tiene más de 7 años desaparecida, estudiante de nuestra Facultad de Psicología. Y su pareja, en su momento, el primer aniversario del festejo de como pareja que vivían, fue asesinado, tirado en el lugar donde ella fue secuestrada y desaparecida. No quiero dejar de agradecer al doctor Aldo Bazán, un camarada latinoamericano que desde el Perú ha venido a México a trabajar en la psicología y trabaja en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde hace algunos ayeres. Pero no vamos a hablar de psicología, tema que sí hemos tratado en la comuna hasta en algunos monólogos. Hoy vamos a hablar de un personaje que no deja de ser ajeno a la psicología, por supuesto, ni a la antropología, mucho menos, ni a la música, ni a la poesía, ni a la literatura, ni a no sé cuántas cosas más. Y cuando le entregaron el Premio Nobel de Literatura a un peruano también, Mario Vargas Llosa, aunque él dice que es español, allá él. Él decía que el mejor escritor que ha dado el Perú se llama Mario Vargas Llosa, y lo dijo Mario Vargas Llosa. Yo, Enrique Álvarez, escribí un tuit que decía, bueno, hay que hacernos una pregunta, ¿vivo o muerto? Porque si incluye a todos, indudablemente, salvo tu voz más autorizada, pensaría que el mejor escritor que ha dado el Perú, en sentido amplio, está disputado entre José María Arguedas y probablemente César Vallejo. No hablo de Mariátegui porque Mariátegui tiene otra función histórica y social tanto en América Latina como en el Perú, pero fue desmitificar las versiones marxistas a lo Stalin, a lo URSS, en el sentido de que la alternativa era el movimiento como lo venían armando, y Arguedas habló desde otro lugar, desde La Voz de los Vencidos, curiosamente, que acaba de morir don Miguel León Portilla, ese que nos heredó la visión de los vencidos, el reverso de la conquista, el sentido de la palabra, y otra serie de cosas, poesía de Netzahualcóyotl, los 15 poetas aztecas, qué sé yo. Hoy agradezco al buen doctor Aldo Bazán porque vamos a hablar de José María Arguedas, Quena, Charango y más. Entonces le dejo la palabra, quizá empezando con que, más allá de la introducción que él quiera hacer, para muchos de nosotros no es muy conocido José María Arguedas. ¿Quién es José María Arguedas? Cuando digo que es ineludible para la psicología, es porque, como sabemos, después de 2 intentos de suicidio, en el tercero no fracasó y efectivamente se mató dándose un tiro con pistola.
dentro de la boca hacia el paladar cerebro, y ahí sí falleció, no en el instante, 4 días. sino se la pasó un buen rato entre la muerte, pero antes ya lo había intentado. Estuvo yendo con una chilena psicoanalista a Chile desde Perú, dicen que era su amacia también, no lo sé de cierto, pero el doctor Guillermo de la Janti, quien acaba de ser electo director del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, conoce muy bien de historia, cultura e historias clínicas, y conoce bien la historia clínica de Arguedas. ¿Qué nos puedes decir tú para empezar? ¿Quién es José María Arguedas? ¿Por qué hablar de él? ¿Por qué no solo es Mario Vargas Llosa? No sé, muchas más cosas. Muchas gracias, Enrique, y saludo este espacio que pese a las circunstancias no has dejado de trabajar por la cultura y por la palabra. Y pues bueno, ¿no? Vamos a darle palabra a un personaje histórico. Se le estudia no solamente en el Perú, se le estudia en la UNAM, hay varias cátedras. Dentro de un par de semanas se va a llevar a cabo un congreso internacional en La Habana sobre Arguedas y la literatura arguediana, ¿no? José María Arguedas nació en 1911 y falleció, como dijiste, en noviembre del 69, ¿no? Más o menos. Y ya son hace muchos años, ¿no? Pero ha estado vivo porque también habríamos que preguntarnos desde dónde vamos a responder la palabra ¿quién es José María Arguedas? Desde la literatura, desde la lingüística, desde la pedagogía, desde la antropología, ¿no? Y yo quiero hacerlo desde el corazón étnico de Perú. Yo soy del lugar donde nació José María Arguedas. Yo soy de muy cerca de ahí, a 2 horas o 1 hora y media más o menos. ¿De Lima? No, eso está en Andahuaylas, donde nació José María Arguedas. Hay una universidad que lleva su nombre, la Universidad Nacional José María Arguedas, que tiene 14 años de creación. Entonces, ¿quién es José María Arguedas? Los apulimeños le llamamos, es el hermano mayor, el tata, el amauta, ¿no? O sea, el que enseña, el que te describe, el que te presenta cómo es el Perú profundo, el Perú de los cantos, el Perú de los valles, el Perú de las injusticias que le tocó vivir, relatar y hacer literatura sobre ella. Entonces José María Arguedas es un pensador que vive, que constantemente en julio estuvimos en Andahuaylas teniendo un encuentro sobre interculturalidad, y en esa, cuando hablábamos, pues Arguedas fue un tremendo intercultural y un propulsor de la interculturalidad, y vamos a verlo en todas las sangres. Es curioso, pero el libro Todas las Sangres, y le agradezco desde este canal, no sé si me esté viendo, al doctor Omar Torreblanca Navarro, quien junto con el doctor Gerardo Hernández Rojas, que tú sí lo debes conocer, por su obra publicada a propósito de paradigmas en psicología de la educación, paradigmas constructivistas en la educación, trabajos que ha publicado con Frida Díaz Barriga Arceo a propósito de educación, psicología educativa y otros ámbitos que son muy cercanos a tu práctica como psicólogo. Él alguna vez me recomendó 2 libros que para mí guardan un impacto impresionante. Uno es Todas las Sangres, de José María Arguedas. Creo que fue el primer libro que leí completo de Arguedas. Y me recomendó Sirio Dolaf Estapledón, un trabajo sobre neurofisiología con canes, muy interesante. Pero esta idea de todas las sangres, la interculturalidad, el cerebro de Arguedas no segregó interculturalidad y dijo dónde vivió Arguedas, cómo se crió, porque no cualquiera escribía en Perú, y no cualquiera escribía en quechua y en castellano, y Arguedas era hábil en ambas lenguas. ¿Cómo es que no siendo indígena, de origen, de sangre, digámoslo así, aunque de pensamiento y conciencia lo era, cómo Arguedas tiene esa formación intercultural bilingüe? Bueno, lo que conocemos, en los lugares donde él ha vivido, se está trabajando y se están haciendo como las rutas de Arguedas, ¿no? Lo hay en Coracora, cerca donde él vivió la hacienda biseca, hay en Abancay,
y también hay en Andahuaylas, ¿no? Y entonces lo que sabemos es que él nació en Andahuaylas. Para los años que nació sí pertenecían a una aristocracia provinciana. Terratenientes. No, no eran terratenientes. El papá era más bien lego, un abogado que en su tiempo llegó a ser fiscal, ¿no? Como el Poder Judicial, algo así. Y la mamá era de una familia, hasta la fecha, que es aristócrata, la familia Altamirano. Y aristócratas, intelectuales, ellos sí tenían que ver con las tierras, ¿no? Y él nace en Andahuaylas y crece, dice la crónica, ¿no? hasta cuando fallece la mamá, y entonces el papá se vuelve a casar y lo lleva a otro mundo, donde creo que es un mundo donde él fue, o sea, en Andahuaylas estaba en la aristocracia, y en las haciendas, o sea, con la madrastra, y cuando se escapa, ¿no? Con su hermano se van a otra hacienda, vive 2 años, es cuando él, yo creo que es forzado. Y él dice que sus noches más felices era cuando iba con los indios, ¿no? Él vivió con los indios, se hizo con los indios, aunque era hijo de esa aristocracia de época. Así es, entonces él convivía, y vas a ir viendo, ¿no? la evolución desde la narrativa de un niño, ¿no? Las primeras obras, Agua o Yaguar Fiesta, incluso todavía, ¿no? Y ya, pero su madurez se puede observar en Todas las Sangres o en Cerro de Abajo. Pero yo no quisiera hablar mucho de literatura, para eso hay expertos en literatura. Yo quisiera hablar más bien... Nos están viendo desde Perú probablemente. Saludos. Algunos paisanos tuyos y colegas intelectuales, escritores que están en el ámbito de la literatura. Les acabo de mandar curiosamente un artículo para una revista a propósito de un libro dedicado a Yaguar Fiesta, a la Casa del Cóndor. Me impresionó más como tradición. Se llama La Carnada Libro, de Hugo Velasco, a quien le mando saludos por si nos está viendo. Si no, a través del doctor Juan Jesús Güere Porras, le enviamos saludos al buen Hugo Velasco, pero escribió un artículo sobre ese sentimiento de frustración que tienen, porque además los Andes están a una altitud que el mascar hoja de coca, que tiene su término en quechua también, Sí. se vuelve parte de la vida cotidiana. Mira, yo soy andino, ¿no? Hablo el Runasimi, y mi identificación con Arguedas es el corazón, como un rato decía, el corazón étnico, ¿no? Yo también soy blanco, como él, pero también soy indio, ¿no? Porque el ser indio, tu identidad lo construyes en las fiestas cotidianas, en la vivencia cotidiana, en el hablar, ¿no? Y en los compañeros que tienes en la escuela, ¿no? O en los lugares que tú tienes que visitar como parte de la convivencia. Y no es imaginarnos el Perú que llegas a una altitud de 3.000, 4.000 y ahí te quedas. En el mismo Andahuaylas, saliendo a media hora estás en las partes más altas, pero a media hora ya estás en las zonas también calientes, donde pasan los ríos, el río Apurímac, el río Pampas. Y entonces pues tienes muchos microclimas, ¿no? Entonces por lo tanto hay muchas manifestaciones, incluso yo estuve hace poco en Abancay, me invitaron a una carrera de educación inicial, y mis alumnos eran de toda la zona del sur oriente de Apurímac, o sea, que limita con Cusco, y que también son arguedianos, ¿no? Porque también... es que ya todos son arguedianos. y hay muchas manifestaciones, y de hecho Arguedas nos fue recopilando, pero nosotros somos del otro, de Andahuaylas y lo que limita con Ayacucho, somos, a pesar que somos del mismo estado, del mismo departamento, pero las palabras significan diferentes, las canciones son diferentes, ¿no? Los paisajes también son diferentes. Por lo tanto, lo que quiero decir es, no hay una unicidad en el mundo andino. O sea, son muchas expresiones diferentes, ¿no? Y cada clima y cada forma de vida te va configurando formas de comportarse distinto. Y ahí es donde yo quiero recuperar de la psicología, si cantar, si expresar, si escribir, si enamorarse, es comportamiento, ¿no? Es lenguaje. Entonces los psicólogos no podemos estar al margen. Exactamente, ¿no?
Y eso es lo que creo que cada vez que yo avanzaba en mi carrera de psicología, más arguediano me convertía. ¿La hiciste en Perú? Yo la hice en Perú, la licenciatura, y la maestría la hice acá en la UNAM, y después el doctorado también. Con Sandra Castañeda, a quien saludamos. Con Sandra fue mi directora de doctorado, y mi directora de maestría fue la doctora Lupita Mares de Iztacala. Y pues tengo buenos recuerdos ahí de Juan José, de Florente, Pues regresemos a Arguedas, de Carlos Santoyo. Okay. Yo sé que tú no tienes buena... Todos mis cuates. Sandra me dio clase de psicología educativa en la licenciatura, entonces, regresemos a Arguedas. Vale, vale. Decías Arguedas, el antropólogo, el intercultural, porque era todo. Hasta tocaba charango, hacía bailecitos y cuecas, y era todo un personaje Arguedas. Curiosamente, a veces para hacernos más mexicanos o más peruanos nos ponemos un chullo o un sombrero mexicano, ¿verdad? Y curiosamente Arguedas, o sea, vas a encontrar pocas fotos, él vestido como un indígena, ¿no? Él salía en saco, ¿no? Y hay algunas fotos donde él está haciendo en unas fiestas. Incluso me traje un video donde él toca el charango y baila, sí, pero con traje. Yo creo, ya dejando la cuestión de la literatura a los que saben de eso, yo diría más bien, pienso yo, que uno de los grandes aportes al entender el Perú y para una mirada multidisciplinar y transdisciplinar de las obras de Arguedas, lo hace desde el punto de cuando él empieza a recopilar las canciones, cuando él empieza a mostrar la cultura, cuando uno de los, creo que ya falleció, uno de los grandes violinistas, ¿no? Que era un niño cuando él fue a buscarlo, ese niño, sí, a Damián, ¿no? Entonces también murió otro de los grandes charanguistas que era amigo de él, que era Jaime Guardia, ¿no? Pero ellos eran muy jóvenes y él los iba a buscar. Desde su puesto de Instituto Nacional de Cultura. Muchos años se fueron buscando. Entonces, yo creo que el gran aporte para mí, ¿no? Principalmente que trabajo en el mundo de la psicología educativa, es cuando él narra, cuando él muestra ese Perú profundo y más allá de las figuras literarias, ¿no? Es el mostrar el comportamiento. El sonido de una quena es como si fuera el sonido de un parche, de una catarata o el viento, ¿no? Y entonces escuchas, estás en la parte alta y en todas las sangres lo va a decir, ¿no? O sea, estás en la parte alta, falta 2 horas para llegar a la parte baja donde pasa el río, pero puedes escuchar y sentir el olor y el rocío del agua, ¿no? Pero ¿qué sería la literatura si no la herramienta a través de la cual José María Arguedas expresa eso que está señalando? Cuando veo Yaguar Fiesta, lo que está expresando es esa tradición que algunos llamarían hoy psicosocial, ¿sí? El toro y el cóndor. ¿Pero por qué el cóndor? ¿Y quién gana, el toro o el cóndor? ¿Y cómo la gente, desde antes de las pamplonadas, o no lo sé, pero cómo la gente se involucra como una fiesta? Y cómo el Yaguar Fiesta, la misma comunidad se organiza para preservarla en contra de la prohibición. Me parece que la literatura es una herramienta de la cual no podemos prescindir, pero como dices, se lo podemos dejar a quienes analizan más desde el ámbito literario Arguedas. Pero desde el ángulo antropológico, todas las sangres particularmente, que es ese mestizaje de lenguas, tradiciones, culturas, regiones, climas, etc., en modos de ser y de actuar. Sí, es que yo hace poco conversaba con un arguediano después de este congreso. Él es limeño, profesor de la Universidad Católica. Entonces lo hablamos en Andahuaylas, en un restaurantillo ahí. Y cuando lo hablamos, entonces él decía, depende en qué lugar y a qué edad y en qué contexto lees las obras de Arguedas. Ah, claro. ¿No? Porque leerlo cuando tienes 14 años, cuidando tu vaca y escuchar los ríos que están sonando, te lees Agua o te lees el mismo Todas las Sangres, tiene un significado importante, distinto, ¿no? Entonces, sí, además si eres peruano o no. Pero fíjate, mira,
Uno de los grandes amigos que hizo José María Arguedas fue el mexicano Juan Rulfo. Sí, claro. Entonces, y él narra, ¿no?, que en un encuentro latinoamericano como en Pátzcuaro, en 1941, entonces él va narrando su encuentro con Rulfo y cómo se encontraban luego todos los intelectuales de esa época, pero él cómo se sentía identificado con esta literatura también andina o indigenista, ¿no?, de la expresión que daba Rulfo. Entonces, si tú eres mexicano, vas a encontrar figuras en todas las sangres que son las mismas. El hacendado... Sí, el conquistador y el conquistado. Sí, y el hacendado poniendo la escuela a su discreción, limitando quiénes van a la escuela o quiénes no van, y porque allá o aquí el indígena, que era el esclavo del hacendado, no podía tener una educación. ¿Y quién habla en qué lengua además? Exacto, y hablan, o sea, son lenguas distintas, de repente lenguas nativas distintas, pero el imaginario es lo mismo, ¿no? O sea, y eso retrataba José María Arguedas. O sea, el chinelo aquí es el negrillo en Apurímac. O sea, la figura, esa máscara con los ojos bonitos y con la barba, ¿no?, del español que se muestra en las danzas de Oaxaca o aquí mismo en Guerrero. También lo vas a encontrar en los negrillos de Apurímac, los negritos, o en los negritos de Huánuco y la costa de Perú, o en los negrillos, que se dice que mi departamento, o sea, Apurímac, es lo oriundo, ¿no?, de donde salieron. O también la ropa de los danzantes de tijera, ¿no?, de colores, con los espejitos, ¿no? Es muy similar también a las vestimentas de los pueblos originarios. Y en la historia lo podemos ver. Como respuesta a la invasión española, ¿no? Digamos, la invasión española, los huancas la vieron como benéfica en contra de los incas. Parecido a la alianza contra los aztecas, directamente los grupos que eran subyugados por el imperio azteca. Es decir, te pareces tanto a mí, sí, que no puedes engañarme, dijera Juan Gabriel. Aunque la figura, exacto, me gusta. La Malinche aquí y el filipillo allá, ¿no?, que era el indio que salió y los vendió, sí, los ¿no?, guió, sí. Sí, esas no sé si fue construida por los vencedores, pero un poco lo que tú decías hace un rato, ¿no? O sea, Arguedas nos da esa voz, ¿no? Cuando él falleció no había cumplido ni los 6 años, ¿no? Y cómo soy arguediano, o sea, cómo me gusta tanto, y los jóvenes, pues, o sea, los que estudian literatura, o los que estudian psicología, los que estudian educación intercultural, ahora en enero, en su pueblo, en Andahuaylas, es toda una fiesta. O sea, hay 2 días que es una fiesta, no, eso quiero hablar simbólicamente qué representa. Cuando él muere, lo entierran en una zona de los Ilustres, en Lima, y en el 2004, cuando yo iba a mi pueblo de vacaciones, en enero, cuando bajo el avión, había muchos grupos folclóricos, es una fiesta. Dije, ¿qué pasó? Resulta que yo viajaba en el avión con el ataúd, con los restos de Arguedas. Lo que hicieron los alguedianos fueron... Era muy jovencito. No, del 2004. El 2004. Entonces, lo que hicieron fueron los alguedianos apurimeños, es... Cuando hacen eso, pero tú, a pesar de eso, surges, te preparas y defiendes a tu pueblo, así es Wilca en la obra, te tildan de comunista, ¿no? Entonces yo creo que un poco también Arguedas mete algo ahí de su autobiografía, ¿no? O sea, el no estar de acuerdo con el orden, con el régimen, ya te manda para allá. Ser comunista, ¿no? Actualmente, cuando tú hablabas hace un rato del presidente Gonzalo, yo me asusté, porque si me está viendo en Perú, hay una ley en Perú que si tú hablas a favor te aplican la apología al terrorismo. Sí, claro, pero no estoy hablando a favor de... No, pero lo que te quiero decir es que ni siquiera te pueden ver pero ¿por qué no puedes estar a favor? ¿No? ¿Por qué no puedes decir, a ver, acá estuvo bien, acá estuvo mal, ¿no? Pero ni siquiera ese tipo de análisis se llama apología al terror, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que te están prohibiendo pensar y a tener libre expresión, que dice la Constitución, ¿no? Entonces y que Arguedas muestra en su obra el libre pensamiento, y como dijera Toño Gómez en sus artículos, el exsecretario general de la UAM, no nos conquistaron, ¿eh? Así llama su serie de textos, ¿no? Y no nos conquistaron, porque si nos hubieran conquistado y liquidado, no existieran estas expresiones
que son, al decir de Miguel León Portilla, la visión de los vencidos, o el reverso de la conquista, porque los huancas nunca fueron conquistados, de eso se jactan los huancas. Y los mijes en Oaxaca... Y los chancas de Apurímac también. Sí, y los mijes de Oaxaca también sostienen que ellos no fueron conquistados, se fueron hasta Santa María Tlahueltoltepec, y ahí le siguen rendiendo honores al rey Concoy. Eso me Concoy, que vendría a ser el cóndor. Sí, ¿no? pero Concoy acá no es el cóndor porque el lugar de Oaxaca no es de cóndores. No, pero lo celebran. Eso sí. otro día lo platicamos, Sí, porque pero... el guajolote y el cóndor... Sí, el sí, guajolote sí. y el cóndor juegan otra, Sí. otra metáfora, otra figura. Pero regresando a esta idea, ¿hubo relación entre ellos? Fíjate, Que sepas. Fíjate que no sé decirte porque soy ignorante de eso, ¿no? Soy muy ignorante. Él no, que yo sepa, no militó en un partido comunista, José María Argueda. Vallejo lo hizo, era ¿no? Sobre todo en Europa, en las ligas. ¿No? Él andaba en las grandes ligas. Era un bolchevique, y José Carlos sí, José totalmente, ¿no? O sea, más bien José María fue, y al igual que Silvio Alegría, fue vinculado incluso con el Partido Aprista, ¿no? Entonces, Allá de la Torre. Sí, era, el Partido Aprista en esos años era como el Partido Comunista, ¿no? O sea, eran perseguidos, había una ley. Salió Alan García que se dio un tiro recién. No, Alan García fue otra cosa. Bueno. Posterior. Mira, te quiero leer. Este libro lo hicieron los salgueristas por los 100 años, ¿no? En el 2011. Sí. Lo hicieron en Perú acá. Lo hicieron en Perú, pero hay muchas gentes de otros países. Pero quiero leer una parte que sacaban de las cartas que cuando él escribía, ¿no? Pues, ¿no? Como se puede decir como su carta de anuncio. ¿No? Sí. Y esa parte, Guillermo de la Gente y los psicoterapeutas podrán explicarlo mejor, ¿no? Cuando la gente hace su testamento anticipado, ¿no? Dice, quizá conmigo empieza a cerrarse un ciclo y a abrirse otro en el Perú, y lo que él representa. Se cierra el de la calandria consoladora, del azote, del arriaje, del odio impotente, o sea, la discriminación por, ¿no? a los alienígenas, de los fúnebres alzamientos de temor a Dios y del predominio de ese Dios y sus protegidos. Y lo vas a ver en sus obras. O sea, cómo el hacendado flagelaba y luego traía al cura. O sea, era el hombre mensaje. Y en todas las andes vas a encontrar, ¿no? O sea, ese Dios, el Dios de los indios, que era el mismo Dios, pero que tiene una fusión con los sapos, con los cerros, con los valles, y el Dios que trajeron los españoles, ¿no? Sus fabricantes se abre el de la luz y de la fuerza liberadora invencible. De la calandria de fuego, el de Dios liberador, ¿no? Despidan en mí un tiempo del Perú. He sido feliz en mis llantos y lanzazos, porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis insuficiencias, porque sentía el Perú en quechua y en castellano. Y ese país en que están todas las clases de hombres y naturalezas, yo lo dejo mientras hierve con las fuerzas de tantas sustancias diferentes que se revuelven para transformarse al cabo de la lucha sangrienta de siglos que ha empezado a romper, de veras, los hierros y tinieblas con que los tenían separados, sostrenándose. Despidan de mí a un tiempo del Perú, cuyas raíces estarán siempre chupando jugo de la tierra para alimentar a los que viven en nuestro patio, en la que cualquier hombre no envilletado y embrutecido por el egoísmo puede vivir feliz todas las patrias. Entonces yo creo que Arguedas no se imaginaba, es como cuando crucifican a Cristo, hay muchos cristianos más, entonces hay muchísimos arguedianos, y de todas las edades, y lo interesante es ver en estos eventos jovencitos trabajando con esta perspectiva. Es curioso, Hugo Velasco acaba de subir un comentario en su página de Facebook porque decía que una chamaca joven le preguntó, no me acuerdo si en Lima o en alguno de estos, en una feria internacional que tienen ahorita de libros, que por qué les dice, señores escritores, ¿por qué en vez de escribir sobre ustedes, por qué no escriben cosas más modernas, más necesarias para nosotros, digamos, más cercanas a nosotros? Esta idea, quizá por eso valga la pena este programa del día de hoy, porque es una invitación también a los jóvenes de América Latina, por lo menos, pero no solo de América Latina,
a acercarse a la obra de José María Arguedas, sea en sentido antropológico, porque tiene sus obras antropológicas, en sentido literario, en sentido musical, porque tocaba el charango, ese instrumento que tenemos aquí, que originalmente era hecho de armadillo, dijeran allá en Quirquincho, pero la veda por la extinción del Quirquincho ha hecho que este instrumento, que algunas veces sonaba para tocar cierto tipo de música, y la quena, no cabe duda. La quena la conocí y también la tocaba el buen Arguedas, aunque menos la tocaba que Facio Santillán o que Uña Ramos o que sus propios amigos a los que siempre busco, pero Aldo Bazán sí toca la quena. Entonces, algo puede mostrarnos de qué sentido tiene este tipo de instrumentos Sí. como parte de expresión también de la cultura y del intercambio o de la interculturalidad que ha significado, porque Arguedas es la música de los Andes, la música desde los incas con la quena, es más a partir de la conquista del charango, porque los instrumentos de cuerda no son prehispánicos, Exacto. llegan con la conquista, pero el viento y la percusión sí, el huevo y otra clase de instrumentos. De hecho, perdón, México organiza un evento, o sea, hay una asociación de charanguistas, México organiza y vienen tremendos intérpretes de Perú, uno de ellos es nuestro querido integrante del dúo, del ex dúo José María Arguedas, se llama Julio Humala, ¿no? Él viene... Además, Humala, nada que ver con Ollanta. Es su primo. Casi está en la cárcel. Sí, es su primo, pero pues Julio y Walter, otro día hablaremos de ellos, ¿no? Sobre todo de Walter estuvo asilado político en la época de Fujimori aquí en México. Estuvo Walter aquí. Y Julio viene a esos eventos de charango, ¿no? Y es uno de los mejores intérpretes, ¿no? Julio Mala. O sea, lo que dicen las crónicas es que la guitarra estaba prohibida para los indios. O para los guitarra española. Entonces se inventaron un instrumento que podían guardarlo dentro de su poncho. Y tiene un sonido especial, ¿no? Yo no sé tocarlo así, no, ya no sé tocar. Bueno, quiero una de las cosas que José María, ahí vi que tiene un libro sobre los cantos quechuas, entonces él compilaba y muchas de las canciones que él compiló vino cuando, ya por sus 200 años vino desde la Universidad de Chile, ¿no? Habían grabado, entonces nos devolvíamos, entregaron creo que hay un instituto de José María Arguedas también que se llama Instituto de Folclore en Perú, en Lima, y allá ya se puede escuchar nuestras canciones, ¿no? Entonces esta compilación que se llama Carnaval de Tambobamba, y alguna vez cuando me invitaste ya lo había tocado, pero voy a tocar otra parte. Sobre todo que nuestro auditorio va a escuchar la voz de la quena. Tambo bambino mactatas, yaguar mayo aparu. Tambo bambino mactatas, yaguar mayo aparu. Gena chayang si tiutichka, charangulang si tiutichka. Gena chayang si tiutichka, charangulang yas tiutichka. Wifa, wifa, wifa la, wifa la, wifa, wifa la, wifa, wifa, wifa la, wifa la, wifa la, wifa la. Y en una traducción básica para nosotros los neófitos e ignorantes en quechua. A mí me gusta muchísimo analizar esta canción, porque tiene, o sea, el carnaval en el mundo andino,
es de alegría, de jocosidad. Pero es curioso que la mayoría de la música en quena suena melancólica. El quena o sea, aquí cuando uno escucha una quena la toca, es el sonido del Andes, del viento atravesando los viento, Andes. pero también trae el ruido de las cascadas y los ruidos profundos que habla también Arguedas, ¿no? Y eso es ¿no? el canto del indio que tantos años oprimido, y esa es la manifestación, ¿no? del mundo andino, yo creo. Entonces, lo que está diciendo ahí Magta es muchacho. Entonces, diciendo que el muchacho de Tambobamba forma parte de un conjunto de pueblos que ahora se conoce como las Bambas, ¿no? Y hay una mina en las Bambas, y es vigente. O sea, yo creo que Arguedas nos trajo 40 o 50 años antes, nos puso la visión de lo que tal vez iba a pasar y está pasando, ¿no? Con las mineras y los conflictos que constantemente hay en esa zona. Es una zona mucha pobreza, pero que abajo está lleno de riqueza, ¿no? Pero la riqueza no debe ser explotada como ahora, ¿no? Sino debe ser explotada responsablemente, ¿no? Con cuidado del ambiente. Entonces, lo que está diciendo es que Yaguarmayo es el río de sangre, se llevó al muchacho de Tambobamba, y solamente su quena está flotando, sufriendo, y su charango está sufriendo. Y luego sigue Cuya campas ya guardiata Oaxaca. Y la chica a la que él quería solo está llorando sangre, está llorando triste, está mirando su sombrero que está flotando y su ribete de sombrero y su charango que está flotando, ¿no? Entonces es una canción muy bonita, como una tristeza puede ser llevado también a una fiesta, ¿no? Es lo que te decía, cuando uno escucha, por ejemplo, cuando yo escuché por vez primera a Facio Santillán y escuché el famoso Fiesta Aymara, parecía muy alegre, así a simple vista. Cuando uno escucha El Cóndor Pasa, que la primera versión que escuché fue la de 1965 del grupo Los Incas, que se hizo famosa, de ahí Simon and Garfunkel la hicieron re famosa. Después Facio Santillán se encargó de infundir mucho esto, además del maestro Atahualpa Yupanqui, que rescató muchos cantos tradicionales y regionales, hablando desde la música. Quiero decir que Arguedas lo hace desde su lugar, su vida, su sangre, su psicología, porque él era una melancolía caminando. Él era una depresión constante. Hoy algunos dirían que era bipolar, pero el terminejo me parece impreciso como para caracterizar a José María Arguedas, decir era bipolar. Francamente, desmerece mucho la historia. Arguedas era mucho más que eso. Y le responderíamos, dijo, he sido feliz en mis llantos y lanzazos, porque fueron por el Perú. O sea, como cuando el poeta decía, y le pegaban duro, con soga y con palos, sin que les hiciera nada, ¿no? O sea, yo creo que eso son expresiones... O como decía Mandela cuando lo tuvieron preso, tienen mi cuerpo pero no mi conciencia. Digo, es parte de ello, esa resistencia histórica, cultural, que Arguedas muestra vivamente, a diferencia, que me lo perdonen algunos colegas peruanos, ¿sí?, del Premio Nobel de Literatura. Es otro caso. Porque además es otra época histórica. Sí, y son diferentes momentos del Premio Nobel. Cuando empieza con el boom latinoamericano al de ahora. Pero bueno, regresando a Arguedas, creo que vale la pena, porque él también interpretaba la música. Como dices, buscaba a su amigo, el quenista, y a su amigo, el del charango, y bailaba. Y uno ve el bailecito del peruano, ¿sí? Y el bailecito es esa danza, lenta, melancólica, pero de fiesta. Es el aquí estamos, a pesar del dolor y la tristeza. Y eso Arguedas lo muestra permanentemente. Sí, fíjate que hace un rato hablabas de cómo se ha vencido, de la resistencia.
Y en el mito del Incari, cuando descuartizan a Tupac Amaru, ¿no? Hay un poema que dice, lo descuartizaron, lo jalaron, pero no podrán vencerlo, ¿no? Y eso es, yo creo que las expresiones, las culturas de los pueblos originarios no van a ser vencidos. A mí no me gusta mucho hablar de, sí es verdad, pero no me gusta mucho hablar de resistencia, porque, por ejemplo, ¿no? En este evento discutíamos en Andahuaylas si podemos hablar de resistencia cultural o simplemente de una manifestación, una expresión cultural. Yo prefiero hablar de que hay una expresión, manifestación cultural que ha vencido al tiempo, más sobre todo, Y ¿no? que ha resistido todos los intentos de sofocarla. Ok, pero por ejemplo, un día estaba yo con otro alguerista, que es profesor que me encantaría que lo conocieras. Él trabajó en la Universidad Católica, ahora trabaja en la Universidad José María Arguedas, y nos subimos a una combi, ¿no? Y entonces y éramos tres que veníamos a hablar de Arguedas y todo. Y cuando Sócrates, ¿no? Se suben en distintos momentos, en momento ya estaban las tres muchachas, ¿no? Pues se subieron, ni se conocían. Y las tres muchachas eran jóvenes, como unos, no sé, 24 años, 26 años, y se subieron con una manta, como el rebozo mexicano, pero que la manta la cargan atrás al bebé. Entonces se suben tres en distintos momentos y que ni se conocían entre ellas. Y entonces Luis me dice, eso de guabajipi, o sea, el cargar al bebé, es típico de Apurímac. Y es típico de Oaxaca y de Guerrero y de México entonces Guatemala. ¿Estas muchachas se están resistiendo culturalmente? No. ¿O se están manifestando culturalmente? ¿No? Porque ese es, o sea, entonces tú le preguntas, oye, ¿tú usas esas mantas para decir que tu cultura viva? No. No, te dice, lo uso porque es práctico, porque puede ser varias cosas. Es su vida. Exacto. Entonces por eso, eso es un ejemplo. Y también en una zona de Apurímac, no en toda, en la zona cálida, donde hay la palta, le decimos al aguacate, Sí, el aguacate. o la tuna. Entonces cuando los muchachos jovencillos van y cosechan la tuna o la palta en la parte honda donde no entran los carros, usan una canastita que está hecho en un aro de madera y tejido con hilo, ¿no? Está tejido que puede ser hilo de maguey, ¿no? Entonces, esa isana se llama, los jóvenes lo siguen usando, ya lo siguen usando en el 2019. ¿Es una resistencia cultural o es una expresión de su cultura? Porque es más cómodo para poder llevar las tunas hacia los camiones. Algunos preguntarían, ¿y no ambas? Pero creo que el asunto, me queda claro lo que planteas. No deliberadamente lo hacen para decir estamos resistiendo. Exacto. Es la expresión viva de la vida de su cultura, que históricamente desde la conquista trataron de sofocar por todos los medios. Cuando en el siglo XIX descubren, y prácticamente principios del XX, lo que es Machu Picchu, ¿sí? Cuando lo redescubren, o cuando en las obras del metro redescubren lo que es el centro histórico prehispánico, pues queda claro que hubo una intención explícita y deliberada de dejar bajo tierra, ocultar, negar, quemar toda la tradición histórica de los pueblos satanizados en ese entonces, paganizados en ese entonces por la corona española. Aunado de eso, mataron a los niños, violaron Sí. a las mujeres, lo mismo que hicieron en Salvador Atenco, ¿no? O sea, Sí. lo mismo que hacen, pero lo que te dice es, o sea, sí, podemos hablar de resistencia, pero es una expresión, o sea, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Como dirían los pero todavía vivimos, ¿no? Pero como dice Toño, y no nos conquistaron. Y sin embargo, regresando a Arguedas, en realidad muere muy joven. Traía una depresión galopante ya para ese entonces. 4 días sobreviviendo al tiro que se dio. Y posterior a 2 intentos, pero como lees la carta que alguna vez leía en un poeta palestino, Mahmoud Darwich, la gente no se suicida, se inmola. Y hay una diferencia para los palestinos entre matarse llevándose
a 2 soldados sionistas porque no se está suicidando. Está realizando un acto que tiene sentido histórico y político para él. Y dice, me estoy inmolando. Y Arguedas, aunque se está suicidando, es decir, está matándose a sí mismo, a su mismo, en el fondo no hay ya problema jurídicamente de perseguir al homicida, porque el homicida y el asesinado son la misma persona. Entonces ya no hay homicidio, hay suicidio. Pero este suicidio hacia el sí mismo queda reducido a un problema psicopatológico. Y no creo que sea el caso de Arguedas, además. O no solamente. Ahora, sí. Sí, hablábamos de eso, ¿no? Antes de empezar. Claro. Pues yo diría que él había sido flagelado toda su vida, ¿no? O sea, a ver, te quedas Desde niño. A los 7 años te quedas sin madre. Se murió tu mamá y tienes que ir con la madrastra y ahí los hermanastros son los hijos de la guayaba. Y mejor se va con los indios, lo tratan como igual, sí. Pero como ya haciéndose con los indios como indio, lo desprecian los otros, y entonces queda en medio, como dijera Carlos Guzmán Bockler en Guatemala, cuando sale el indígena de su comunidad, y luego regresa a su comunidad, ya se ladinizó. Y un poco la psicología del ladino decía el propio Mariátegui en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana, el problema del indio, que es uno de los ensayos maravillosos de Arguedas, a propósito de la interpretación de la realidad peruana. El problema del indio es ese, que queda entre 2 aguas, y Arguedas así queda, sin ser indio, por ejemplo. Sí, aunque la diferencia es, por ejemplo, cuando dices, yo conocí a Che Guevara por México, Lima, México, y tiene otros. En 10 horas. Sí, totalmente. Pues mira que ya llevamos prácticamente 50 minutos y no quisiera despedir el programa sin volver a hacer la invitación a quienes nos ven a acercarse a José María Arguedas desde el nivel de análisis que les interese, biográfico, psicológico, literario, antropológico, musical, etnográfico, sí. Porque Arguedas es, creo, de todos los intelectuales del Perú, no voy a decir el más completo porque no es un caso de completud, pero sí puedo decir el más vasto. Y Arguedas era vasto, Mariátegui era sumamente vasto, Vallejo mucho más centrado en cierta línea, porque además Vallejo viene de otro lugar y como poeta a los 18 años ya está sacando los heraldos negros y toda su poesía de los hasta Trilce es otro papel. Por eso no me la creo de que el escritor más importante que ha dado el Perú es el Premio Nobel del Perú. Creo que... Sí, creo que hay alistas, ¿no? Bueno, pues mira, es que es verdad, Arguedas le vas a encontrar, nunca lo vas a terminar de descubrir en cualquiera de las facetas, ¿eh? Por ejemplo, yo recién estoy investigando a Arguedas pedagogo y los ensayos que hizo sobre la educación, ¿no? Recién. De repente, o sea, yo me clavé más con la parte étnica, ¿no? Con la metodología intercultural. Sí, sí, entonces me clavé más en eso y menos literario, las obras lo disfruto, pero no le he hecho un análisis. Hay muchos grupos en Perú, ¿no? Muchas asociaciones, investigadores muy notables, ¿no? Que son realistas, y hay varias, ¿no? Pero, por ejemplo, valía la pena discutir la agenda de la política. El problema de la educación es la falta de una política pública de educación, pero aunada a una política nacional de cultura. Ah, claro. Sí, porque no puede ser una... No son separables. Sí es, y yo creo que en ese sentido Arguedas todavía está recién siendo descubierto. También quisiera señalar, tenemos muy omitido, quizá nada más porque escribió el poema El idilio de los volcanes, pero también peruano, dedicado al popo y al lista, José Santos Chocano. Ya lo dejo ahí en la mesa, que por cierto lo tengo en un microlibro, a José Santos Chocano, pero
De él me acuerdo desde el idilio de los volcanes hasta otro tipo de ensayos y poesía. Pero a veces no sé si soy literato, poeta, psicólogo, bebedor de mezcal o qué sé yo. Sin embargo... O de pisco. O de pisco, ahorita probaremos un mezcal. Pero no quiero dejar de agradecerte, no quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores. No sé si quieras decir algo para cerrar esto. Sí, sí. Y gracias por tu tiempo y tu experiencia, y que hagas el anuncio del evento que habíamos comentado, que no se nos olvide. Sí, bueno, voy a empezar por ahí. Primero, invitarlos al Simposio Internacional sobre Alternativas en la Evaluación de Aprendizajes, de procesos de aprendizaje, que va en torno a esto que estamos hablando, ¿no? O sea, a crear... No hay una cultura predominante de la evaluación, hay muchas, entonces una de estas es buscar que los expertos y los mismos estudiantes, que se están generando nuevos grupos, nuevos expertos en educación, pero centrados más en los procesos de aprendizaje, más que en los resultados para reprobar a los profesores, para despedirlos o para cualificar a un país con menor rango o mayor rango que otro, ¿no? Entonces, eso es el día 30 y 31 de octubre. Tenemos varios expertos, vienen de Cuba, de Estados Unidos, de España, de Perú y de varias partes de la República. Hay becas, llamen ahí está en el Facebook del CIPSI, en el Facebook que se llama Simposio Internacional en Nuevas Alternativas en Evaluación de Procesos Educativos, o llamar a CIPSI. ¿Qué me dijiste que...? Bueno, conozco a Enrique ya hace 15 años, ¿no? Y Enrique, agradecerte por esa terca manera de darle voz y a los que no somos conocidos, se puede decir, a los oprimidos, ¿no? A los que no tenemos un espacio, y permitirme, creo que no es la primera vez que estoy en tu programa, permitir hablarle de la cultura que yo amo, ¿no? Que mi cultura, o sea, yo amo mucho este país, soy mexicano, pero también vengo de mi otro país, ¿no? Entonces tengo esta... No como Vargas Llosa. No, yo creo que en mí es... El de hoy, no sí, el de antes. En mí es un ejemplo de cómo puedes amar dos culturas, cómo puedes unir las dos culturas y amarlas, ¿no? Entonces, agradecerte, y sé que eres un peruanista, y te lo he dicho, ¿no? Y a veces de broma y a veces de verdad, Amauta, ¿no? Que en quechua significa gran maestro, ¿no? Gracias. Sí. Y... Otro conceptejo del buen fundador del Partido Comunista del Perú. Pero ya era es un término que en quechua Viene utilizaban en el incanato, ¿no? Los sí. Maestros que se encargaban, así como cuando yo voy a Xochicalco y veo la escuela esta que tenían para los niños, igual habían escuelas en que eran los amautas. Los amautas, los grandes maestros, ¿no? Incluso para agradecerte y recordarte algo, por decisión viajamos desde Huancayo hasta Lima por tierra. De día, porque la primera vez entré de noche, y no es lo mismo ver de noche. No sé. Ver todo ese trayecto de cambios de altura de 4.800 hasta el nivel del mar en Lima, y llegar por ver todo el desarrollo minero en el trayecto, y su extracción y pobreza y aparentemente desarrollo urbano en ciertas regiones del trayecto de Huancayo a Lima por tierra, es una maravilla. Y no me dio mal de montaña. El mascar hoja de coca no me hizo gran cosa, como que yo le dedicaba algo más que mascarla, que también tiene su término quechua. Así que chachar. Sí, chachar. Y yo lo hice, y muchas gracias. No, gracias, y hasta la próxima. Gracias a ti y gracias